Hare Krishna, muy buenas tardes, reverencia a todos, gloria a Srila Prabhupada. Aquí estamos una vez más con el encuentro de Bhagavad Gita, el encuentro de ISKCON Buenos Aires, que se están haciendo todas las semanas. Bueno, siempre agradeciendo a los devotos que hacen posible estos encuentros. Vamos a arrancar a cantar unos minutitos hasta que se van sumando más almitas a este encuentro del día de hoy. Vamos a estar leyendo, continuamos con el Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 11, versos 9, 10 y 11. Eso es lo que nos espera el día de hoy. Así que bueno, vamos a cantar un poquito de Jai Radha Madhava para adentrarnos en el humor de lo que vamos a hablar el día de hoy. Después vamos a leer un poquitito y a tratar de profundizar el conocimiento que Srila Prabhupada tan amorosamente nos ha traído. Si quieren pueden acompañar desde el otro lado, claro está. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Shashodanandana Braja Jana Ranjana Shashodanandana Braja Jana Ranjana Shamuna Tira Vanachari Ramona Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Shasodanandana Braja Jana Ranjana Shasodanandana Braja Jana Ranjana Shamona Tira Vanachari Shamona Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Espero que se escuche bien. Cualquier cosa me pueden avisar ahí abajo en los comentarios. Entonces, el día de hoy entonces vamos a estar leyendo del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Capítulo número 11, titulado La forma universal, versos números 9 en realidad, porque es el que continúa, después del que ha dado excelentemente el día de ayer Prabhu Panchatattva y anteriormente Prabhu Arjuna Sakadas también, que dio una muy buena clase. Y bueno, he visto varias de las charlas que vienen haciendo los devotos y el día de hoy nos toca leer este verso número 9, pero como el 9 no tiene significado de Prabhupada, Prabhu Chitraka amablemente me dejó leer el verso 10 y 11, que sí tiene un pequeño significado de Srila Prabhupada. Así que antes de leer, por favor, acompáñenme, vamos a invocar las bendiciones que necesitamos para osar animarnos a comprender todo este conocimiento trascendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, antes de leer los versos que nos tocan el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción y aclaración breve, muy breve, con respecto al momento en el que estamos de la charla. En versos anteriores y en significados y clases que han dado los Vaishnavas anteriormente, se dejó en claro dos puntos. Uno, que Arjuna, quien está escuchando las enseñanzas de Krishna, en realidad no necesitaba ver la forma universal de Krishna, como se llama este capítulo, sino que más bien lo hace como una especie como de actuación, para que Krishna, más allá de todo lo que filosóficamente, científicamente venía aclarando para entender tanto quiénes somos nosotros como almas espirituales, cuál es este mundo fenoménico y quién es el Ser Supremo, más allá de que Krishna ya lo había explicado perfectamente, también da vamos a decir, una prueba, una evidencia, deja una prueba para aquellos bribones, como decía Srila Prabhupada, que en el futuro quisieran hacerse pasar por la Suprema Personalidad de Dios. Sabemos que los hay y muchos que se autodenominan avatares de Krishna o mal llamados falsos dioses. Entonces Krishna deja en este capítulo, deja esta prueba como para que aquellas personalidades que se hagan llamar Krishna o Dios o avatares de Krishna o de Dios, que uno puede decirle, ok, bueno, es muy difícil de comprobarlo, vos podés decirlo, yo puedo creerlo o no, pero si realmente es así, Krishna, que es la Suprema Persona de Dios, ha demostrado, ¿sí?, que Él lo es todo. Entonces, para aquellas personas que, bueno, como decía recién, que se animen a ser así de osados, bueno, que demuestren su forma universal, que solamente Krishna la puede manifestar. Entonces, ya se había aclarado, como les decía, Arjuna no necesitaba ver esta forma universal, pero lo hace para que Krishna deje una evidencia fuerte de que Él es el Supremo, una evidencia más de todas las que ya viene dando y explicando. Y una de las cosas destacadas es que para Arjuna, en realidad, no solamente que no era necesario, sino que en realidad Arjuna no quería ver esa forma, o no es lo que en última instancia deseaba, por eso le pide después de que Krishna le manifiesta esta forma universal, le pide por favor que vuelva a su forma original.
Entonces, si leen el capítulo, van a entender, van a continuar la línea o el hilo conductor de esta charla, de este diálogo, para adentrarse en todo este conocimiento y entender por qué es que Krishna termina manifestando la forma universal. Entonces, habiendo aclarado eso, un punto interesante es que el Bhakta, aquel que practica Bhakti Yoga, más allá de todas las formas que tiene Krishna, lo que más desea es poder verlo a él en su forma original. Esa es una de las cualidades de aquel que practica Bhakti o aquel que se denomina Bhakta, como lo es, en este caso, Arjuna. Entonces vamos a leer los versos del día de hoy. Primero vamos a leer en sánscrito y luego vamos a leer la traducción. El verso número 9 dice así: Sanjaya Uvacha Eva Uktva Tato Rashan Mahayogeshvaro Hari Darshayam Ashapartaya Paramam Rupam Aishvaram. Sanjaya dijo: oh rey, habiendo dicho eso, el supremo señor de todo poder místico, la suprema personalidad de Dios, le mostró a Arjuna su forma universal. Textos 10 y 11. Aneka Vaktranayanam, Aneka Guta Darshanam, Aneka Divyavaranam, Divyaneko Dhyata Yudam, Divyamalyam Varadaram, Divyaganda Nulepanam, Sarvascharyamayam Devam, Anantam Vishvato Mukham. Arjuna vio en esa forma universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas. Él, Krishna, como la forma universal, llevaba guirnaldas y prendas celestiales y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante, ilimitado, supremamente expansivo. Significado entonces ahora por Srila Prabhupada Ki Jai. En estos dos versos, el reiterado uso de la palabra muchos indica que el número de manos, bocas, piernas y demás manifestaciones que Arjuna estaba viendo no tenía límite. Esas manifestaciones estaban distribuidas por todo el universo, pero por la gracia del Señor, Arjuna pudo verlas mientras se hallaba en un solo lugar. Eso se debía a la inconcebible potencia de Krishna. Hari Om Tat Sat. Om Agyanat Virandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Vinatasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, voy a poner un poco más cómodo. A ver ahí. Mejor, sí. Entonces, vamos a tratar de desarrollar algunos temas que se tocan en estos versos. Pedimos las bendiciones para que Sri Guru y Goranga nos utilicen como instrumento para compartir este mensaje trascendental, estas enseñanzas trascendentales de Krishna y que tan amablemente, amorosamente y determinadamente Srila Prabhupada ha repartido por todo el mundo. Entonces, el tema del día de hoy, yo como título le puse Revelación Trascendental, porque estamos justo en este momento en el que Krishna se está revelando en esta forma universal, está abriéndose, manifestándose a Arjuna. Entonces, me pareció la Revelación Trascendental como título. Y los temas que quería destacar hoy en sí es la actitud de Arjuna en calidad de discípulo y la posición del Guru, el maestro espiritual. Pequeñas menciones que vamos a hacer. Creo que quedan unos 15 minutitos más aproximadamente. La idea es que sea media hora en total para ser más concretos respecto a las enseñanzas que Srila Prabhupada nos trajo el día de hoy. Entonces, tenemos esto, la actitud de Arjuna en calidad de discípulo, la posición del Guru, el maestro espiritual. Por un lado, la actitud de Arjuna, ya vemos, no solamente en capítulos anteriores,
sino que en este mismo capítulo vemos que la actitud de Arjuna ha sido humilde, sumisa, con una actitud amorosa, de servicio. Y una cosa que escuchaba en la clase de Prabhu Panchatattva de ayer es que, bueno, porque justo le tocó en este verso número 8, que es el previo al que nos ha tocado en el día de hoy, es en el verso en el que Krishna le dice: yo te voy a dar a vos ojos divinos, porque con esos ojos no me vas a poder ver, sino que te voy a dar ojos divinos para que puedas verme a mí, ¿no? Le dice Divyam Chakshu, Divyam otras cosas, pero le da Chakshu, significa ojos o visión, Divyam, divinos, que le da ojos divinos a Arjuna para que pueda verlo. Entonces vemos un punto muy importante. Todos aquellos, entiendo que este es un grupo de personas que están interesadas en entender, practicar más seriamente la conciencia de Krishna, más técnicamente llamado Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, el yoga del amor, que tiene que ver con esto de conectar yoga con el Ser Supremo, la fuente de todo, Sri Krishna. Entonces, acá podemos hablar de ciertos términos, de ciertas herramientas que no solamente necesitamos, sino que debemos utilizar para poder avanzar más, no sé si la palabra sería rápidamente, sí, pero sí más seguramente, más cuidadosamente, con ciertas garantías que nos ayuden a no pisar el palito y, como mal quizás una forma que decimos acá es a no irnos, ¿no? Desviarnos del camino, no irnos por la banquina. Entonces, acá vemos que Arjuna era humilde, era sumiso, no tenía fe ciega. La fe ciega Prabhupada la condena. Él nos pide que nosotros seamos indagadores, inquisidores, que preguntemos, que indaguemos, que cuestionemos, pero siempre con la actitud de vida. Entonces, por un lado tenemos un verso que quería citar el día de hoy, que es el 2.7, ¿sí? Donde Arjuna le dice a Krishna lo siguiente, y esto es el capítulo número 2, ¿sí? Donde recién está arrancando el Bhagavad Gita. Krishna le dice, aceptando su situación, que es la situación en la que muchas veces nosotros nos encontramos, dice lo siguiente: ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esa condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Entonces, vemos que Arjuna tomó la posición adecuada para avanzar en la senda espiritual, sin la humildad de reconocer cuál es nuestra posición, no solamente nuestra posición en cuanto a dónde estamos parados o cuál es la situación o la etapa que estamos viviendo, sino nuestra posición con el Ser Supremo, que, bueno, en capítulos previos hemos estado hablando, ¿no? Cuando Krishna, a ver, estamos en el capítulo, por ejemplo, número 9, o incluso en el capítulo número 7, cuando Krishna se describe a sí mismo y da ejemplos de su opulencia, ¿no? Universal, donde él dice que todo lo que está manifestando, yo soy de los cúmulos de agua, yo soy el océano, de los animales salvajes, yo soy el león, etcétera, etcétera. Uno puede ver la grandeza de Krishna. De hecho se dice, por ejemplo, que la luna y el sol son los ojos de Krishna, etcétera, etcétera. Y Krishna, o sea, uno puede ver, esto creo que lo hablamos en la clase anterior también, uno puede ver lo grande que es Krishna en comparación de nosotros, ¿no? Que somos como una especie como de hormiguita en la creación. Y imagínense que esas cosas Krishna las describe como
textualmente dice, y estas opulencias que yo te estoy mostrando a ti tan solo son una pequeña parte fragmentaria de mis opulencias. Como Él es ilimitado, tiene ilimitadas opulencias y grandezas. Entonces, ya ahí nosotros podemos ver si Krishna es tan grandioso, ¿sí? Podemos prácticamente entender, psicológicamente entender, que hay una diferencia. Si bien en un sentido somos iguales a Krishna, también simultáneamente en un sentido somos diferentes a Krishna, ¿no? Como explica Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Achintya Veda, Aveda Tattva. ¿Sí? Somos iguales y diferentes simultáneamente del Ser Supremo. Iguales en calidad, diferentes en cantidad. Entonces, si nosotros entendemos por un lado eso, pero por otro lado entendemos, ¿sí? Cuál es la actitud humilde y sumisa, no ciega, no fe ciega, sino humilde, ¿sí? Y sumisa. Y se describe muy bien esto, cuál es la actitud, además de entender este principio. Arjuna como discípulo, ¿sí? También entendió cuál es la ciencia, y esto se explica en el 4. Estoy acá. Perdón que tengo acá unos pequeños apuntadores. Sí. En el verso número 434, sí, famoso verso 434, que dice lo siguiente. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshantite gyanam gyaninas tatuam. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Y es acá donde en realidad vemos la ciencia o la forma científica que nosotros tenemos de aprender. Y para llegar a este Divyam Chakshu, otorgado por la misericordia de Krishna, para poder tener esta revelación trascendental, la forma de ganársela, si se puede ganar de alguna forma, pero la actitud adecuada que nosotros debemos tener, ¿sí? Es la de aprender acudiendo a un maestro espiritual. Y Prabhupada dice lo siguiente: el sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino que forme parte de la línea de sucesión discipular proveniente del propio Señor. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de sucesión discipular. El Señor es el maestro espiritual original y una persona que forme parte de la sucesión discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia, el conocimiento y las preguntas se vuelven perfectas. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, la ciencia por la cual nosotros podemos obtener esta mirada en la cual Krishna se nos revela. En principio, poder entender o realizar cómo uno puede comunicarse o relacionarse a través de su aspecto, ¿no? Este Virat Rupa, esta forma universal, pero también cómo uno puede llegar a tener un darshan, ¿sí?, de Krishna. Yo acá, misericordiosamente, por su gracia, obviamente tenemos la imagen de Krishna ahí atrás nuestro y podemos ver esa imagen bella y bonita de Krishna. Pero para eso yo hice algunos arreglos, vamos a decir, materiales. Pero si queremos tenerlos a Krishna personalmente, cara a cara, si bien en un sentido no hay diferencia entre su imagen y su personalidad trascendental, para obtener ese darshan en el cual Krishna nos vea, nos hable, nos sonría, nos ocupe en su servicio pidiéndonos cosas, ¿sí? Siempre se puede avanzar más,
¿sí? Siempre podemos obtener más. Este es un estadio, podemos verlo a Krishna acá en la imagen, como cuando lo podemos ver en el altar. Pero qué mejor que poder verlo en sus pasatiempos constantemente, que nuestro corazón esté bailando constantemente. Entonces, como decía ayer también Prabhupada Chattatva, estamos intentando poder verlo a Krishna. Queremos verlo día a día a Krishna, cara a cara. Nos encantaría. Para eso, bueno, hay todo un trabajo, todo un yoga que practicar en el día a día, el Bhakti Yoga, tal como Srila Prabhupada nos ha enseñado, y de esta forma nosotros vamos a poder obtenerlo. Y de esto no hay dudas, ¿sí? Por eso Krishna en ya finalizando, el Bhagavad Gita, el capítulo número 18, titulado La perfección de la renunciación, ¿qué le dice en el 18:66? Sarva dharmam parityasham mam ekam sharanam braja aham tuam sarva papevyo mokshayishyami masuchaha. Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Entonces Krishna nos da la garantía de que siguiendo este proceso nosotros vamos a obtener la tan emancipada, la tan ansiada emancipación espiritual que queremos tener. Cualquiera de nosotros, si hace una observación objetiva, seria y real, puede entender que estamos atados por las modalidades de la naturaleza, ya sea la ignorancia, la pasión o, en el mejor de los casos, bondad. Aún así estamos atados, apegados a este mundo material de una u otra forma. Y por más arreglos mecánicos, técnicos, conocimiento u opulencias místicas que obtengamos por nuestras diferentes actividades, no es posible liberarse o emanciparse espiritualmente y mucho menos obtener lo más elevado en cuanto a existencia, que es bhakti, ¿sí? Amor, de lo que se llama verdadero amor, ¿sí? Para obtener eso no se puede obtener de ninguna forma artificial, es únicamente practicando servicio devocional. Krishna se satisface porque lo satisfagamos a él, porque hagamos servicio devocional, pero el servicio devocional que Krishna quiere que practiquemos es el servicio devocional hacia el maestro espiritual y hacia los Vaishnavas. Por eso no hay nada más preciado para Krishna, y él lo dice, que su devoto. Y el mejor devoto de Krishna es aquel que es sirviente del sirviente del sirviente del Señor, Dasa Nudasa. Entonces, tenemos todo. Y Krishna nos garantiza que haciendo esto nosotros podemos obtener el mayor de los beneficios, el mayor de los resultados, la mejor de las perfecciones, ¿sí? Entonces, la actitud de Arjuna es un claro ejemplo, nos enseña cómo hacerlo en el día a día. La posición del gurú está más que clara, no debemos confundirnos en cuanto a ese aspecto. Ayer leí algo que es increíble, pero no sé si es increíble. Nada es increíble en conciencia de Krishna, todo es posible. Pero sí me sorprendí, a pesar de que hace ya un tiempo que practico la conciencia de Krishna, por más bien o mal que la esté practicando, hay cosas que yo, si bien creo entender o realizar, que es mejor, ¿no? Porque está lo que es jnana y lo que está vijnana. O sea, una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener sabiduría, que es el conocimiento aplicado. Nosotros necesitamos vijnana, necesitamos el conocimiento aplicado para poder llevar esta práctica de una forma natural el resto de nuestras vidas. Nosotros no queremos obtener títulos, honores, posiciones. ¿Para qué? Si las posiciones son cambiantes. La única posición que queremos es la que hablábamos recién, la de Dasa Nudasa, ser el sirviente del sirviente del sirviente. Pero ayer, leyendo, estudiando y buscando, encontré que en el, a ver dónde estaba, creo que es acá en el 434, en el significado del 434, Prabhupada cita el Srimad Bhagavatam 6,
3:19, canto 6, capítulo 3, verso 19, donde, bueno, se hace mención de la posición trascendental que tiene el servicio devocional. Ahí se habla de un pasatiempo que vamos a leer ahora, el pasatiempo de Ayamil, y un punto muy interesante. Pero Srila Prabhupada, en el significado de este canto 6, capítulo 3, verso 19, habla sobre la posición del maestro espiritual y habla sobre un concepto que es Sevakya Bhagavan. Sevakya Bhagavan. ¿Lo tengo acá? No lo tengo acá. Sí. Sí, lo tengo acá. Lo había agarrado por eso. Dice lo siguiente, algo interesante que quiero compartirles. Entonces, Srila Prabhupada, acá tenemos Srimad Bhagavatam Ki Jai. Dice, bueno, vamos a leerlo, el significado completo. Dice, cuando los Vishnudutas desafiaron a los Yamadutas a enunciar los principios de la religión, estos dijeron, estamos en el capítulo número 3, donde Yamaraj, el señor Yamaraj, el señor de la muerte, está instruyendo a sus mensajeros. Vamos a situar en contexto, y a veces uno va más rápido de lo que debería. Entonces, acá los Yamadutas, los enviados del señor Yamaraj, mensajeros del señor Yamaraj, están viniendo a buscar a Yamil y se encuentran con los Vishnudutas, que son los mensajeros del señor Vishnu. Y hay una disputa de que no, Ayamil hizo una vida así, 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 no logró la perfección, lo tenemos que llevar. Y los Vishnudutas dicen, no, Ayamil estuvo en el momento de la muerte cantando los santos nombres del Señor, entonces se tiene que venir con nosotros, se perfeccionó. Krishna mismo asegura que al momento de partir, si uno lo recuerda a él, sí, se va con Krishna. Es una promesa que Krishna da, que Krishna garantiza. Entonces existe esta disputa. Entonces por eso dice así, cuando los Vishnudutas desafiaron a los Yamadutas a enunciar los principios de la religión, estos dijeron, Veda Pranihito Dharma. Los principios religiosos son aquellos que se dictan en escrituras védicas. Sin embargo, no sabían que las escrituras védicas contienen ceremonias rituales que no son trascendentales, sino que van dirigidas a mantener la paz y el orden entre los materialistas en el mundo material. Y dice, los verdaderos principios religiosos son Nistray Gunya, es decir, son trascendentales, están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Los Yamadutas no conocían esos principios religiosos trascendentales y por esa razón se sorprendieron mucho cuando se les prohibió apresar a Yamil. Bueno, no, entonces vamos con esto. Entonces, el punto importante acá, después de ir sobre el concepto del guru, que no, lo leí, me parece que es en otro verso, significado del Bhagavatam que estaba leyendo ayer, se me mezcló, se me confundió. Bueno, Krishna muestra su forma universal y muestra que es grandioso y trascendental. Yo me equivoco en una clase en vivo, eso demuestra que no soy claramente Krishna, ni mucho menos, y que estoy supeditado a errores, así que sepan disculparme. Pero no perdamos la línea, el punto. Este pasatiempo de Ayamil nos enseña, por un lado, la gloria del servicio devocional, como el servicio devocional está por encima de cualquier actividad, y ese es un punto a realizar para siempre entender. De hecho, en el significado del 1866 que leímos, Srila Prabhupada dice que uno en realidad, si sigue esa enseñanza de Krishna o ese pedido de Krishna de tan solo entrégate a mí, si yo te liberaré, no temas, nosotros, si actuamos bajo esa confianza, no nos tenemos que ni siquiera preocupar
por conseguir comida, porque nos va a llegar. Pero como no estamos tan avanzados para llegar a eso, fíjense que es en el capítulo número 18, ¿sí? Que se está hablando de la perfección de la renunciación, y como la mayoría de nosotros somos principiantes, para llegar a eso hay todo un proceso, todo un camino que atravesar de madurez interna. Si nosotros maduramos espiritualmente, internamente, fíjense Srila Prabhupada. Srila Prabhupada se fue a Occidente, de Oriente a Occidente, de India a Norteamérica, más precisamente, con nada, prácticamente con las manos vacías, materialmente hablando, pero espiritualmente se fue con muchísima riqueza, al punto de que Krishna todo el tiempo se ocupó de él, y no solamente que no le faltó nada, sino que lo apoderó y lo bendijo con un movimiento internacional para la conciencia de Krishna que se propagó por todo el mundo. Y hoy acá, un alma tan insignificante como yo, Jaya Das, desde una bella comunidad que es Sri Govardhan, aquí en Mar del Plata, Sierra de los Padres más precisamente, cerca, muy cerca, minutos nomás de Mar del Plata. Estamos hablando de conciencia de Krishna, estamos hablando del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, de las enseñanzas de Krishna, o sea, la potencia de Srila Prabhupada era y seguirá siendo tan grande que va a llegar y seguirá llegando a cada rincón. Dentro de poco con Prabhu Arjuna Saka y todos los devotos de Hare Krishna Mar del Plata, nos vamos a ir a Tres Arroyos también, creo que es el viernes que viene, un programa de prédica que hay allá, con Kirtan, con Prasam y demás. Entonces, imagínense a cada pueblo y aldea cómo ya se ha sancionado, cómo ya se ha garantizado. Entonces, las glorias del servicio devocional, ¿sí? Srila Prabhupada es un claro ejemplo, no tienen límites, y uno no debe pensar que el Suadharma, que es el Dharma terrenal, está por encima del Sanatan Dharma. Uno tiene que aprender a conectar el Suadharma con el Sanatan Dharma y hacer de nuestra naturaleza, la naturaleza que hemos obtenido en esta vida, conectarla, ¿sí?, con el servicio devocional a Krishna y ofrecer todo lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Krishna dice, nos enseña que le ofrezcamos todo lo que regales, todo lo que comas, todo lo que vayas a hacer, ¿sí? Hazlo como una ofrenda a mí. Krishna nos está dando todas las facilidades para que lo hagamos. O en el verso, ¿sí?, de que tan solo ofréceme, ¿no? Patram pushpam falam toyam yome bhaktiya prayayati, ofréceme una hoja, una flor, un vaso de agua, ¿sí?, una fruta, yo la aceptaré. Entonces Krishna nos da todas las facilidades. Y por último, ya cerrando, en este verso, en este capítulo, en este pasatiempo de Ayamil había tenido una vida, en sus comienzos, una práctica espiritual. A mitad de camino se perdió en el mundo material y en sus diversas atracciones, se enredó, tuvo varios hijos, 5 si mal no recuerdo, y el último de sus hijos se llamaba Narayana, ¿sí?, que es uno de los nombres de Krishna. Entonces, al momento de dejar el cuerpo, él estaba muy apegado a su último hijo, era con el que tenía en esa etapa de la vida, había desarrollado cierto vínculo paternal, ¿sí?, en el que se había quedado tan apegado que al momento de dejar el cuerpo empezó a llamarlo Narayan, Narayan, Narayan. Deja el cuerpo nombrando a Narayan, y como se explica muy bien, entre Krishna, su nombre, su forma, sus pasatiempos, sus cualidades, no hay diferencia porque es absoluto, y como es absoluto, no puede haber diferencia. Por nombrar los nombres del Señor, él se liberó pese a la vida que había llevado en esa última etapa de su vida. Pese a todo eso, él se liberó. Si bien es un caso muy particular, muy especial, aún así, y con esto no nos podemos andar haciendo los vagos en la vida espiritual, sino que
nosotros lo que debemos entender de este pasatiempo es la potencia que tiene el santo nombre del Señor, que es el principio y el fin de nuestra práctica devocional, tal como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha enseñado. ¿Sí? Él nos ha enseñado a que cantemos los santos nombres del Señor y de esa forma perfeccionemos nuestra vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu la hizo muy sencilla, muy accesible, para que todos estemos en el momento que estemos de nuestra vida, sea la etapa, sea cual fuera la etapa, sea cual fuera nuestra posición en el mundo, nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, si somos jóvenes, si somos grandes, si somos lo que somos hombres, somos mujer, que cantemos los nombres del Señor y de esa forma nosotros nos vamos a volver perfectos. Entonces, eso quería decir como para cerrar, ¿sí? esta lectura del Bhagavad Gita del día de hoy. No nos olvidemos de todo lo que hemos hablado, todo lo que se enseña en el Bhagavad Gita y en el Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, de todo lo que se enseña, de cómo debe ser nuestra actitud. Nosotros, para garantizar, para asegurarnos un progreso espiritual seguro, confiable, debemos seguir, o sea, por un lado cantemos Hare Krishna y por otro lado simultáneamente hagamos caso, entendamos y pongamos en práctica estos principios que se enseñan en el Bhagavad Gita para poder tener finalmente una revelación trascendental tal como a Arjuna se le ha manifestado. ¿Sí? Así que eso es todo, no veo preguntas, en todo caso las pueden hacer después. Esta clase va a quedar grabada y subida al canal de YouTube de Comunidad Vaishnava, acá en el grupo de clases de ISKCON Buenos Aires, así que cualquier duda que haya quedado, cualquier cosita pueden escribirla cuando la vean esta charla y los devotos le van a estar respondiendo cualquiera fuera la duda. Simplemente agradecer en principio a ustedes, los que están ahora, los que van a estar después, para acompañar y nutrir a este grupo de clases en vivo, de Bhagavad Gita. Gracias a los que hacen posible, que se toman el trabajo de editar, de estar coordinando estos encuentros espirituales. Y bueno, y obviamente todas las glorias sean para Srila Prabhupada y todas las glorias sean para Sri Guru y Sri Guranga. ¿Sí? Hare Krishna. Nos vemos la próxima. Hari Hari Bol.